cuando mi hija gritó: «O sirves a mi esposo o te vas de mi casa». No respondí con enojo. Sonreí, tomé mi maleta y me fui, dejando atrás la casa que había pagado con el esfuerzo de toda mi vida. Ella esperaba que, como siempre, me derrumbara. Pero esta vez, todo era distinto. Una semana después, tenía 22 llamadas perdidas. Y eso era apenas el comienzo de mi plan. Iban a arrepentirse de sus palabras y de sus actos. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, darle like al vídeo y a contarnos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Las llaves aún estaban calientes en la palma de mi mano cuando empujé la puerta principal, con las bolsas del supermercado cortándome las muñecas. La luz de la tarde de sábado se filtraba por las cortinas del salón, bañándolo todo con ese brillo suave de primavera que normalmente me hacía sonreír. Pero hoy no. Harry estaba tirado en mi sillón de cuero, el último regalo que me dio Marta antes de que el cáncer se la llevara. Tenía los pies descalzos apoyados sobre la mesa, y una botella de cerveza medio vacía colgando de sus dedos. El control remoto descansaba sobre su barriga, como si fuera el dueño del lugar. Y supongo que eso es exactamente lo que creía, el viejo imbécil. Ni siquiera levantó la vista del partido de baloncesto en la televisión. «Tráeme otra cerveza del refrigerador, ya que estás de pie», dijo. Apoyé las bolsas en el suelo con lentitud, sintiendo el peso de los cartones de leche y las barras de pan. Las asas de plástico habían dejado marcas rojas en mis palmas. «¿Perdón?» «Ya me oíste», respondió Harry sin apartar la vista de la pantalla. «Una corona. No esa porquería barata que tú tomas». Algo frío se instaló en mi pecho. Había comprado esas coronas especialmente para él. Gasté mi dinero de la jubilación en cervezas que yo jamás bebería. «Harry, acabo de llegar. Necesito guardar las compras». Entonces sí me miró. Tenía esa expresión familiar. Esa que decía que yo era el problemático, el difícil. «¿Y qué importa? Ya estás parado. Yo estoy cómodo. ¿Y sabes qué importa? Que esta es mi casa». Los pies de Harry golpearon el suelo con un ruido seco. Se puso de pie lentamente, usando su estatura como un arma. Con 30 años era más alto, más corpulento, pero yo había lidiado con personas difíciles mucho antes de que él naciera. «¿Tu casa? ¡Qué gracioso! Porque tu hija y yo vivimos aquí. Pagamos las cuentas con mi dinero». «¿Detalles?» Se acercó más, todavía con la cerveza en la mano. «Mira, Clark, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Si quieres seguir viviendo aquí en paz, entonces colaboras. Así de simple». La puerta de la cocina se abrió de golpe. Tiffany apareció con el cabello rubio recogido en una coleta desordenada y un trapo de cocina en las manos. Vio la escena, Harry de pie, intimidante, el ambiente tan cargado que costaba respirar. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con ese tono de advertencia que recordaba de su adolescencia. «Tu padre se está poniendo difícil», dijo Harry, sin apartar los ojos de mí. Solo le pedí que me trajera una cerveza y lo está haciendo un drama. Tiffany me miró con decepción, como si yo fuera un niño haciendo una pataleta. «Papá, solo tráele la cerveza. No vale la pena discutir». Pero Harry no había terminado. Se acercó aún más. Tanto que pude oler el alcohol en su aliento. Podía verle la expresión arrogante en el rostro. «Así que escucha bien, Clark. Así es como va a funcionar esto. Vives en nuestra casa, así que colaboras. Eso significa que cuando yo te pida algo, tú lo haces. Sin preguntas. Sin mala actitud». «¿Nuestra casa?», dije, manteniendo la voz serena, aunque el corazón me latía con fuerza. «Así es», intervino Tiffany, poniéndose junto a su esposo y formando un frente unido. «Papá, tienes que decidir ahora mismo. O ayudas a Harry y haces lo que él diga, o puedes empacar tus cosas y marcharte». Las palabras flotaron en el aire como humo. Miré a mi hija,
buscando alguna señal de la niña que solía treparse a mi regazo durante las tormentas eléctricas. Pero ella me devolvió la mirada con la misma expresión arrogante de Harry. «Está bien», dije en voz baja. Harry sonrió, creyendo que había ganado. «Bien. Ahora, sobre esa cerveza, voy a empacar». Su sonrisa se desvaneció. La boca de Tiffany se abrió, como si esperara que me derrumbara, que me disculpara y me arrastrara hasta la cocina como un perro derrotado. Pero me di la vuelta hacia el pasillo, dejando las bolsas en el suelo. A mis espaldas, escuché la bocanada de aire que soltó Harry. Y el susurro de Tiffany. «Papá, espera». Pero yo ya caminaba hacia mi habitación, mis pasos firmes sobre el piso de madera que Marta y yo habíamos restaurado juntos 20 años atrás. La maleta cayó del estante del armario con un suave golpe. La había comprado para nuestra luna de miel en Yellowstone, cuando Marta aún vivía y el futuro se abría como una carretera infinita. Ahora estaba vacía, sobre la cama, esperando tragar lo que quedaba de mi vida en esa casa. Empaqué con calma. Ropa interior, calcetines, 3 mudas de ropa. No todo, solo lo necesario. Desde el salón llegaban murmullos nerviosos. Las voces de Harry y Tiffany discutiendo en voz baja. Harry elevaba el tono de vez en cuando. Estaban tratando de entender cómo manejar la rebelión del viejo. Mis manos se movían sin pensar, doblando camisas, enrollando corbatas. La foto de Marta fue al bolsillo lateral, envuelta en papel de seda. Mis medicamentos, mis gafas de lectura, el pequeño cuaderno de cuero donde anotaba mis gastos. Cuando arrastré la maleta por el pasillo, dejaron de hablar. Harry había vuelto a su silla, pero ahora su postura era diferente, alerta, vigilante. Tiffany estaba de pie junto a la puerta de la cocina, con los brazos cruzados. Intentaba parecer firme, pero no lograba ocultar su inseguridad. Ninguno de los dos se despidió. El coche arrancó al primer intento. Mi viejo Buick, fiel como siempre. Salí del garaje sin mirar atrás, sin verificar si me observaban desde la ventana. El trayecto de 30 minutos hasta Pine Lodge me dio tiempo para pensar. Los recuerdos me golpeaban en oleadas mientras cruzaba el centro de Kalispey. La matrícula universitaria de Tiffany, $40,000 al año por esa universidad privada que tanto insistió en ir. Trabajé horas extra en el banco durante 4 años, aceptando clientes nuevos, quedándome hasta tarde revisando solicitudes de crédito. Solo de recordar todos esos formularios me dolían las manos. Su boda costó $25,000. La familia de Harry no podía pagar su parte, así que la cubrí yo, sin decir nada, para evitarles la vergüenza. El salón, las flores, el vestido, todo tenía que ser perfecto para el gran día de mi niña. Y luego vino la casa. $80,000 de mis ahorros de jubilación como pago inicial, porque las parejas jóvenes necesitaban ayuda para empezar. Eso es lo que hacen los padres, me repetía. Eso es lo que Marta habría querido. Los pagos mensuales llegaron como un reloj. $1,200 para su hipoteca, 300 para los servicios, 500 para el supermercado cuando las cosas se ponían difíciles. Mi cheque del Seguro Social se desvanecía en sus vidas pedazo a pedazo. Y yo me había convencido de que eso era amor. El motel Pine Lodge estaba en las afueras del pueblo. Un edificio bajo, con la pintura desgastada y un cartel de neón que parpadeaba intermitentemente. La habitación era pequeña, pero limpia. Una cama, una silla, una mesita junto a la ventana. Puse la maleta sobre el portaequipajes y me dejé caer pesadamente en el borde del colchón. El silencio aquí era distinto. No era el silencio cómodo de mi hogar, sino el vacío hueco de un espacio temporal. Saqué el teléfono y empecé a repasar mis contactos. Números de bancos, compañías de seguros, tarjetas de crédito. Números que conocía de memoria tras 30 años en el sector financiero. Mañana era domingo, pero aún había cosas que podía hacer. Algunas llamadas no podían esperar. Abrí mi laptop sobre la mesa y entré a mi banca en línea. Los saldos de mis cuentas brillaban en la pantalla.
cuenta corriente, ahorros, fondo de retiro. Números que representaban toda una vida de planificación cuidadosa, de negarme pequeños lujos para poder cuidar de mi familia. El cursor parpadeaba en la barra de búsqueda, esperando que decidiera qué venía después. La mañana del domingo llegó gris y nublada, perfectamente a tono con mi estado de ánimo. Extendí los papeles sobre la mesa del motel como un general preparando una campaña. Extractos bancarios, pólizas de seguro, documentos legales. Todo organizado, todo al alcance. La primera llamada fue al First National Bank. Aunque era domingo, los sistemas automatizados nunca dormían. «Buenos días, señor Miller», dijo la representante tras navegar por el árbol de opciones. «¿En qué puedo ayudarlo hoy?» «Necesito cancelar el pago automático de la hipoteca de la propiedad en Pine Street 847. La cuenta termina en 4729. Hubo una pausa. Sonaron teclas al otro lado. «Señor, ese pago ha estado activo durante 5 años. ¿Está seguro de querer cancelarlo?» «Completamente seguro. ¿Puedo preguntar la razón del cambio?» «Los propietarios ya no califican para mi asistencia financiera». Más teclas. «Entendido, señor Miller. El pago automático será cancelado de forma inmediata. Debería recibir la confirmación por escrito en un plazo de 3 días hábiles». La segunda llamada fue aún más sencilla. Geico había asegurado sus 2 autos bajo mi póliza durante 3 años. La Silverado de Harry, el Honda de Tiffany. $280 al mes por vehículos que nunca conducía, coberturas para accidentes que nunca causaría. «Necesito remover 2 vehículos de mi póliza», le dije al agente. «Mi hija y su esposo deberán contratar su propio seguro. ¿Cuándo desea que este cambio entre en efecto?» «Hoy». Las tarjetas de crédito tomaron más tiempo. Tiffany era usuaria autorizada en 3 de mis cuentas: Visa, Mastercard y la tarjeta de Costco. $500 al mes en pagos de saldos que yo no había generado, compras que yo jamás había hecho. «Señor Miller», explicó el representante de Visa, «al remover usuarios autorizados, ellos tendrán que solicitar sus propias líneas de crédito. Los saldos pendientes seguirán siendo su responsabilidad, pero no podrán hacer nuevas compras». «Lo entiendo. Elimínelos inmediatamente». Cada llamada se sentía como quitarme un peso de encima. 30 años en la banca me habían enseñado cómo funcionaban los sistemas, el lenguaje legal, los procedimientos correctos. Todo lo que estaba haciendo era perfectamente legal, completamente dentro de mis derechos. El cambio en la póliza de seguro de vida requería documentación escrita, pero inicié el proceso. $100,000 que originalmente iban destinados a Tiffany. Dinero que había ganado para proteger el futuro de mi familia. Pero ahora familia significaba algo diferente. Para el mediodía ya había hecho 8 llamadas. Pagos de hipoteca detenidos, seguros cancelados, tarjetas bloqueadas. Las transferencias automáticas que drenaban mis cuentas desde hacía años, todo finalizado con conversaciones corteses y números de confirmación. Me recosté en la silla barata del motel y repasé mis notas. Códigos de referencia, fechas de efecto, registros de independencia financiera. El teléfono permanecía en silencio sobre la mesa. Sin llamadas perdidas, sin mensajes urgentes. Aún no lo sabían. Probablemente no se darían cuenta hasta que rebotara el primer pago. Hasta que llegara la primera factura a su nombre, no al mío. Cerré la laptop y me acerqué a la ventana. Al otro lado del estacionamiento, un anciano cargaba maletas en una camioneta, mientras su esposa dirigía la operación con una eficiencia serena. Quizá volvían de visitar a sus nietos. O tal vez iban rumbo a unas vacaciones largamente postergadas. Envidié esa complicidad tranquila. La forma en que se movían alrededor del otro, con la confianza de años compartidos. Marta y yo solíamos ser así. El teléfono vibró sobre la mesa. Número desconocido. Lo dejé sonar. La semana pasó en calma para mí, pero no para ellos.
Yo ya tenía una rutina en el Pine Lodge. Café del lobby, desayuno en el restaurante de la esquina, caminatas largas por los barrios tranquilos de Calispey. Mi teléfono acumulaba llamadas perdidas como una colección que no me interesaba empezar. El miércoles ya había 12 mensajes. Para el viernes, 22. Los escuché en orden, como capítulos de una novela predecible. Observé cómo evolucionaban. De la confusión, al enojo, y finalmente a la desesperación. Los primeros eran casi despreocupados. Tiffany preguntando si había habido algún error bancario con la hipoteca. Harry dejando mensajes breves y molestos por la cancelación del seguro del auto. Pero a mitad de semana ya se notaba el pánico. «Papá, ¿qué demonios está pasando?» La voz de Tiffany temblaba de frustración. «El banco dice que detuviste el pago automático. Quieren el monto completo para el viernes o comenzarán el proceso de embargo». Los mensajes de Harry eran cada vez más agresivos. «Clark, tienes que arreglar esto ya mismo. Tengo gente haciéndome preguntas por el seguro. Nos estás haciendo quedar como unos muertos de hambre». Los últimos mensajes rozaban la súplica. Tiffany llorando, prometiendo que encontrarían una solución si solo devolvía la llamada. Harry cambiando de estrategia, diciendo que había sido demasiado duro y que quería arreglar las cosas. Eliminé cada mensaje tras escucharlo, sin sentir más que una leve curiosidad por su creciente desesperación. El jueves por la mañana, alguien llamó a la puerta de mi habitación. Miré por la mirilla. Eran ellos. Tiffany, con un suéter arrugado. Harry, con la ropa de trabajo. Ambos parecían no haber dormido en días. Abrí la puerta, pero no los invité a entrar. «Papá», los ojos de Tiffany estaban enrojecidos. Su compostura habitual se resquebrajaba. «Necesitamos hablar». «¿Hablar de qué?» Harry se adelantó, el rostro enrojecido por la ira. «Hablar de que estás tratando de arruinarnos la vida por una estúpida discusión sobre una cerveza». «No estoy tratando de arruinar nada», respondí con calma. «Simplemente dejé de pagar por sus vidas». «La hipoteca, Clark». La voz de Harry se alzó. «No puedes simplemente dejar de pagarla. Esa es nuestra casa. En realidad, es mi casa. Mi nombre está en la escritura. Mi firma en el préstamo. Ustedes solo eran invitados». Tiffany sujetó el brazo de Harry, como para evitar que diera otro paso. «Papá, por favor. Podemos resolver esto. Harry estuvo mal al hablarte así. Los dos lo estuvimos. Pero no puede simplemente dejarnos así, sin aviso, sin hablarlo», dijo Tiffany con voz temblorosa. «Tú fuiste quien me dio un ultimátum», le recordé. «Haz lo que Harry diga o vete de esta casa». «Esas fueron tus palabras exactas». «No quise decirlo así». «Sí, sí lo dijiste», respondí mientras la miraba y no veía a mi hija, sino a una desconocida usando su rostro. «Dijiste cada palabra con total intención. Lo que no esperabas era que eligiera la segunda opción». Harry intentó otra táctica. Su voz sonaba extrañamente calmada, como si la paz fuera una estrategia. «Mira, todos dijimos cosas que no queríamos decir. Pero estamos hablando de nuestro hogar, nuestro crédito, nuestra vida entera. No puedes simplemente tirarlo todo por la borda». «Puedo, y ya lo hice», contesté, empezando a cerrar la puerta. Querían que me fuera. Me fui. Querían encargarse de sus propias vidas. Ahora pueden hacerlo. «Papá, espera», la voz de Tiffany se quebró. «¿Y la familia? ¿Y todo lo que hemos pasado juntos?» Me detuve un momento y miré su rostro desesperado. Por un instante, recordé a la niña que solía ayudarme a recoger las hojas secas en otoño, que me traía dientes de león del jardín como si fueran tesoros. Pero esa niña se había convertido en alguien que pudo quedarse en silencio mientras su esposo humillaba a su padre en su propia casa. «La familia funciona en ambos sentidos, cariño», dije en voz baja. «Pasé 5 años cuidando de ustedes dos.
Cuando llegó el momento de que ustedes cuidaran de mí, elegiste quedarte del lado de él. La falsa compostura de Harry se quebró. Viejo loco de mierda. ¿No puedes simplemente? Puedo llamar a la policía si sigues levantando la voz, lo interrumpí con firmeza. Esto es propiedad privada, y estás alterando el orden. Se quedaron en silencio, probablemente viéndome con claridad por primera vez en años. No como el padre blando ni el abuelo en potencia. No como la cuenta bancaria ambulante. Sino como un hombre que, finalmente, había aprendido a decir no. Harry agarró a Tiffany del brazo. Vamos. Lo resolveremos nosotros. Se alejaron hacia su coche, con el paso torpe, ya sin el aire de superioridad. Tiffany miró hacia atrás, como si me estuviera viendo por primera vez. Los observé marcharse, luego cerré la puerta y regresé a mi laptop. Todavía quedaban llamadas por hacer, cuentas por cerrar. El trabajo de desmantelar una relación aún no había terminado. Necesitaba café. Y claridad para pensar. El restaurante de la calle principal siempre había sido mi refugio cuando Marta estaba viva. Solía encontrarme con ella allí después de sus citas médicas. Compartíamos una porción de tarta de manzana y hablábamos de cosas sin importancia. El martes por la mañana caminé las 3 cuadras de siempre. Mi aliento era visible en el aire fresco de montaña. La rutina se sentía como un ancla después de la tormenta del día anterior. Había vuelto a repasar mis documentos esa misma mañana, revisando los extractos bancarios y los números de confirmación como un general que repasa sus planes de batalla. La campanita del restaurante sonó al entrar. El vapor del café y el aroma del tocino creaban esa niebla acogedora de normalidad que tanto necesitaba. Apenas me había acomodado en mi mesa habitual cuando una voz familiar me llamó. Clark Miller. No puede ser. Bob Harrison se levantó de una mesa cerca de la ventana, con el periódico bajo el brazo. Habíamos trabajado juntos en el First National Bank durante 15 años, antes de que lo transfirieran a la sucursal principal. Él se encargaba de préstamos comerciales y yo de cuentas personales, pero compartimos suficientes pausas para el café como para considerarnos amigos. Bob. Me puse de pie para estrecharle la mano. Qué gusto verte. ¿Puedo sentarme? No te veo desde el funeral de Marta. Se deslizó en el asiento frente a mí sin esperar respuesta. Escuché que te mudaste a Alpine Lodge. ¿Todo bien? La camarera apareció con café antes de que pudiera contestar. Aproveché la interrupción para pensar cuánto debía compartir. Bob era de confianza, pero también era banquero, con ciertas obligaciones profesionales. Asuntos familiares, dije al fin. Necesitaba espacio para aclarar la cabeza. Bob asintió lentamente, estudiando mi rostro. Ese yerno tuyo intentó jugarnos una sucia hace unos meses. La taza se detuvo a medio camino de mis labios. ¿Qué tipo de jugada? Quería un préstamo con garantía hipotecaria sobre tu casa. $50,000, expresó Bob, con el ceño fruncido. Afirmaba que era su propiedad. Trajo documentos y todo. El murmullo del restaurante se desvaneció en mi oído. ¿Mi casa? ¿Dijo que era suya? Así es. Los papeles parecían legítimos a simple vista, pero cuando hicimos la búsqueda de título, Bob negó con la cabeza. Todo seguía a tu nombre, por supuesto. Título limpio. Sin cofirmantes. Nada que lo vinculara legalmente a la propiedad. Dejé la taza con cuidado, procesando la información. ¿Cuándo ocurrió esto? Diciembre, quizá enero. Yo mismo manejé la solicitud, por la cantidad. Bob se inclinó, bajando la voz. Clark, no fue un error inocente. Los documentos estaban falsificados. Esto fue fraude deliberado. La realidad me golpeó como agua helada. Harry no estaba actuando por desesperación. Esto no venía de la discusión por la cerveza. Él llevaba meses planeando robarme. ¿Lo denunciaste? Rechazamos la solicitud y marcamos su información en el sistema. Técnicamente,
Como no hubo transacción, es un área gris legalmente. Pero guardé copias de todo. Bob me observó con atención. ¿De verdad no sabías nada? Negué con la cabeza. Pensé en todos los pagos mensuales que había hecho por ellos, en las cenas donde Harry se quejaba del dinero, mientras ya planeaba quitarme lo poco que me quedaba. ¿Y para qué quería el dinero? Bob miró alrededor con cautela y se inclinó más cerca. Según la solicitud, para mejoras en el hogar. Pero se dice por el pueblo que Harry tiene deudas de juego. Bastante grandes. ¿Qué tan grandes? Jim Morrison podría saber más. ¿Te acuerdas de él? El detective. Mencionó algo sobre que Harry es cliente frecuente del casino Glacier Peaks. Claro que recordaba a Jim Morrison. Habíamos estado juntos en el comité de construcción de la iglesia, y su hija fue compañera de Tiffany en el instituto. Si Jim decía que Harry apostaba, era porque tenía pruebas. Bob, te agradezco mucho que me hayas contado esto, dije, sacando mi cartera para pagar el café, que apenas había probado. Clark, ten cuidado. Un hombre capaz de falsificar documentos para robarle a su familia, es capaz de cosas peores si se ve acorralado. Volví caminando al Pine Lodge con la mente a 1000 por hora. La exigencia de Harry, su actitud, su falta de respeto, todo tenía más sentido ahora. Él ya me veía como un blanco fácil. Una fuente de dinero para mantener su adicción al juego. El ultimátum no fue un intento de imponerse. Fue un intento de conservar el acceso a un recurso que creía suyo por derecho, incluso si eso significaba robarme. De vuelta en mi habitación, abrí la laptop y creé un nuevo documento. Lo titulé Pruebas contra Harry Thompson. Lo que Bob me había contado era solo el comienzo. Si Harry había mentido con eso, ¿qué más estaba escondiendo? El juzgado cerraba a las 5 de la tarde. Me quedaba 1 hora para presentar los documentos que lo cambiarían todo. Después del almuerzo, conduje directamente desde el restaurante hasta el juzgado del condado de Flathead. Un edificio imponente de ladrillo rojo que en mi juventud me intimidaba, pero que ahora se sentía como un aliado. La oficina del secretario estaba en el 2º piso, atendida por una mujer de mediana edad que procesó mi orden de desalojo con una eficiencia profesional. Señor Miller, ¿entiende que esta es la residencia de su hija? Preguntó, revisando la escritura de propiedad que le entregué y comparándola con los documentos de desalojo. Es mi propiedad. Los residentes han violado los términos de su estancia. ¿Qué términos serían esos? Ya había previsto esa pregunta. Un acuerdo verbal basado en el respeto mutuo y la contribución a los gastos del hogar. Ambas condiciones se han incumplido. Ella estampó los papeles con autoridad entrenada. El periodo de notificación de 30 días comienza hoy. Si lo impugnan, agendaremos una audiencia. De lo contrario, el sheriff entregará la orden final una vez vencido el plazo. ¿Cuánto tardarán en recibir la notificación? El departamento del sheriff se encarga de eso. Generalmente en 48 horas. Le agradecí, recogí mis copias y sentí, por primera vez en mucho tiempo, el respaldo de una autoridad legítima detrás de mis decisiones. Ya no más manipulación emocional ni chantaje financiero. Todo se estaba resolviendo por las vías legales. Mi siguiente parada fue la estación de policía. La oficina del detective Jim Morrison estaba en la esquina trasera del edificio, un espacio reducido dominado por archivadores y montones de papeles manchados de café. Jim había envejecido desde la última vez que lo vi, más canas, más arrugas alrededor de los ojos, pero su apretón de mano seguía siendo firme. Clark, ¿qué te trae por mi rincón del mundo? Información, respondí. Bob Harrison mencionó que podría saber algo sobre las actividades de juego de Harry Thompson. La expresión de Jim se volvió más profesional. ¿Tu yerno? ¿En qué contexto? Le resumí la situación, el ultimátum, mi decisión de marcharme, el intento de fraude hipotecario. Jim escuchó sin interrumpirme, tomando notas ocasionales. Harry es un habitual en Glacier Peaks, dijo al terminar. Suele jugar al póker.
El personal menciona que ha estado yendo más seguido últimamente y con apuestas más altas. ¿Sabes cuánto debe? Diferentes prestamistas, diferentes montos. Hemos recibido llamadas por temas de cobro. Nada criminal todavía, pero va en esa dirección. Estimo que entre 18 y 20.000 dólares. Los números me dejaron helado. Harry había estado viviendo en mi casa, comiendo mi comida, exigiéndome respeto, mientras quemaba dinero suficiente como para comprarse un coche decente. ¿Quiénes son los acreedores? Una mezcla de prestamistas legítimos y otros, menos recomendables. Los legítimos ya están perdiendo la paciencia. Los otros, bueno, digamos que no suelen acudir a la policía para cobrar sus deudas. ¿Y qué plazo tiene? Ha estado dando largas unas 6 semanas. La mayoría de los acreedores esperan 3 meses antes de escalar las cosas. Harry se está quedando sin tiempo. Salí de la comisaría con una imagen mucho más clara del estado de mi yerno. El juego explicaba su desesperación. El intento de hipotecar mi casa con documentos falsos. Su creciente agresividad hacia mí. Yo no era solo una fuente de dinero cómoda. Era su única salida para evitar consecuencias graves. Esa noche, sentado en la habitación del motel, revisé los avances del día. Orden de desalojo presentada y lista para ser entregada. Confirmación de las deudas de juego y el fraude. Una red creciente de aliados profesionales que entendían la verdadera situación. Abrí mi laptop y actualicé el archivo de evidencias, añadiendo la información de Jim Morrison a las revelaciones de Bob Harrison. Reconocer patrones fue una habilidad crucial durante mis años en banca, y los patrones aquí ya eran inconfundibles. Harry no era solo irrespetuoso o arrogante. Era desesperado, deshonesto y peligroso. Y cuanto más acorralado se sintiera, más imprudente sería. Tenía que estar preparado para lo que viniera. Mañana comenzaría a hacer llamadas estratégicas a los acreedores de Harry. No para pagar sus deudas, esas eran responsabilidad suya, sino para asegurarme de que supieran la verdad sobre su situación financiera, incluida la realidad. Que no tenía ningún derecho legal sobre mi propiedad. La verdad siempre ha sido el arma más poderosa. Y en un pueblo como Calispey, la verdad se mueve rápido. Para el viernes, comprendí que había llegado el momento de controlar la narrativa. Mi primer encuentro fue en la oficina de correos, donde la señora Henderson, de la Comisión de Envíos de la Iglesia, me interceptó cerca de la máquina de estampillas. Era una de esas mujeres que recolectaban información como otras coleccionaban recetas. Siempre lista para compartir lo que había escuchado. Clark, querido, he oído cosas preocupantes. ¿Todo bien en casa? Consideré bien mi respuesta. Lo que dijera, ella lo repetiría al menos a una docena de personas antes del servicio del domingo. Tiffany y Harry me pidieron que me fuera, así que lo hice. A veces los hijos adultos necesitan aprender a hacerse cargo de sus propias responsabilidades. Sus cejas se arquearon. ¿Te pidieron que te fueras de tu propia casa? Pareció ser la mejor solución para todos. ¿Pero tú no pagaste su boda? ¿Y no los ayudaste con el pago inicial de la casa? Se inclinó hacia mí, bajando la voz en tono conspirativo. Siempre me pregunté cómo podían permitirse esa casa con el sueldo de Harry. Asentí con la cabeza, pero no añadí más. Los hechos hablarían por sí solos. Mi siguiente parada fue la ferretería Millers, donde trabajé a medio tiempo tras retirarme del banco. Tom Kowalski, el dueño, levantó la vista de sus hojas de inventario con preocupación genuina. Clark, me dijeron que estás quedándote en el Pine Lodge. ¿Qué ha pasado? Otros 3 empleados se acercaron al escuchar. Les conté lo que ocurría. Las reacciones fueron inmediatas: indignación por el trato que me habían dado, sorpresa por todo lo que había hecho por ellos sin recibir reconocimiento. ¿Pagaste la matrícula universitaria de Tiffany?, preguntó Dave, el subgerente, con la boca abierta. Harry siempre decía que su familia tenía dinero. Que ellos te ayudaban con la hipoteca. Harry dijo muchas cosas que no eran verdad. Respondí con calma.
El rostro de Tom se endureció. Eso explica por qué siempre parecía tener dinero, pero nunca aceptaba horas extra. Se las ofrecimos muchas veces. Seguro que esos compromisos eran en el casino, murmuró Sara desde la sección de pinturas. Cuando salí de la ferretería, supe que la historia real se esparciría por todo el pueblo en cuestión de horas. La red de Kalispell era más eficiente que cualquier campaña publicitaria. Mi tercera parada fue la iglesia luterana de San Marcos, donde el pastor Williams se preparaba para los servicios del fin de semana. Me invitó a su oficina y me ofreció café en una de esas sillas que ya habían confortado a muchos feligreses a lo largo de los años. Clark, varias personas han mencionado que están preocupadas por ti. ¿Puedes contarme qué está pasando? Agradecí su enfoque directo. No estaba buscando chismes. Estaba intentando ayudar a un miembro de su congregación. Pastor, llevo 5 años manteniendo económicamente a mi hija y a mi yerno. El fin de semana pasado dejaron claro que mi permanencia en la casa dependía de que obedeciera a Harry. Debe haber sido muy doloroso. Fue revelador, respondí con sinceridad. Amo a mi hija, le dije al pastor Williams, pero no voy a dejar que me traten como a un sirviente en mi propia casa. El pastor asintió con seriedad. A veces, amar a alguien significa dejar que enfrente las consecuencias de sus actos. Y por lo que cuentas, llevas mucho tiempo protegiéndolos de esas consecuencias. Demasiado tiempo, respondí. Durante el camino de regreso al motel, hice una parada en la cafetería de Annie para tomar un café por la tarde. El lugar estaba lleno con la clientela típica de los viernes: jubilados, trabajadores fuera de turno, madres con cochecitos. Encontré una mesita en la esquina y me quedé escuchando las conversaciones que flotaban a mi alrededor. Dicen que Harry le debe dinero a medio pueblo. Clark Miller les ha estado pagando las cuentas durante años. Siempre fue raro cómo vivían tan bien con el salario de él. La información se estaba esparciendo exactamente como lo había previsto. Los pueblos pequeños son como organismos vivos. Procesan información de forma rápida y precisa, separando la verdad de la mentira a través de una sabiduría colectiva casi instintiva. Mi teléfono sonó justo cuando salía de la cafetería. Era la señora Patterson, mi vecina durante más de 20 años. Clark, espero que no te moleste que te llame. Quería avisarte que ha habido muchos gritos en la casa últimamente. Sobre todo de Harry, aunque también de Tiffany. Ayer, la policía pasó por ahí 2 veces. Gracias por avisarme, señora Patterson. Aprecio que esté pendiente de todo. ¿Estás seguro dónde estás ahora? ¿Necesitas algo? La preocupación genuina en su voz me recordó que el apoyo comunitario tiene muchas formas. Estoy bien, gracias. Solo estoy llevando las cosas día a día. Esa noche, me senté en la habitación del motel a repasar las conversaciones del día. La presión social se estaba acumulando por sí sola, sin ningún esfuerzo vengativo de mi parte. La gente simplemente reconoce la injusticia cuando la ve claramente. El teléfono volvió a sonar. Número desconocido, pero el código de área me resultaba familiar. Seguramente uno de los acreedores de Harry. Dejé que el mensaje fuera al buzón de voz y luego lo escuché. Habla Marcus Webb, de Frontier Financial Services. Estamos buscando a Harry Thompson por una cuenta vencida. Por favor, contáctenos lo antes posible. Me estaban llamando a mí porque Harry seguramente había puesto mi dirección en sus solicitudes de crédito. Una prueba más de su engaño. Más evidencia de que había planeado hacerme responsable de sus deudas. Borré el mensaje y abrí mi laptop. Hora de actualizar el archivo de evidencias con los descubrimientos del día. Debí haber esperado que intentaran contraatacar. Harry nunca fue de los que se rinden en silencio. La mañana del sábado comenzó tranquila. Estaba revisando extractos bancarios con mi café cuando el teléfono empezó a sonar. Primero Tom, de la ferretería. Luego la señora Henderson. Después el pastor Williams. Cada llamada traía el mismo mensaje inquietante. Harry andaba por todo el pueblo contando su propia versión alternativa de los hechos.
Clark, creo que debe saber lo que está diciendo. La voz de Tom sonaba cargada de rabia contenida. Entró aquí hace una hora, hablando en voz alta, diciendo que lo abandonaste sin previo aviso. Que les prometiste que siempre cuidarías de ellos y que cambiaste de idea por puro capricho. ¿Qué más dijo? Que estás teniendo algún tipo de crisis mental. Que los echaste porque Tiffany no te dejaba controlar cada decisión de sus vidas. Y también afirmó que hay una emergencia médica familiar que necesita dinero y que te niegas a ayudar. Le agradecí la llamada y colgué, mi mente ya analizando las implicaciones. Harry estaba tan desesperado que había lanzado una especie de campaña de relaciones públicas. Eso solo podía significar que la presión de sus acreedores se estaba intensificando. La siguiente llamada lo confirmó. Señor Miller, habla el detective Morrison. Quería avisarle. Harry Thompson vino esta mañana a presentar una denuncia por abuso a personas mayores. Alega que alguien del banco lo está manipulando para tomar malas decisiones financieras. ¿Abuso a personas mayores? Un disparate absoluto. Pero estaba intentando crear un expediente oficial para insinuar que yo era mentalmente incompetente. Le dije que necesitábamos documentación médica y declaraciones de testigos, continuó Morrison, cosa que claramente no puede proporcionar. 20 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Número de Tiffany. Papá, por favor contesta. Sé que estás enojado, pero hay cosas que no entiendes. Su voz estaba cargada de llanto. Estoy embarazada, papá. Y todo este estrés me está enfermando. El médico dice que si las cosas no se calman, podría perder al bebé. Sentí un nudo familiar en el estómago. Ese mismo instinto protector que durante años me había hecho vulnerable a sus manipulaciones. Pero algo en su tono sonaba ensayado. Una desesperación demasiado calculada. Felicidades por el embarazo, cariño. ¿Cuándo te enteraste? La semana pasada. Justo antes de que todo se viniera abajo, respondió, rompiendo la voz con precisión actoral. Papá, no puedo perder a mi bebé por problemas de dinero. Tú siempre decías que la familia es lo primero. Y lo es, respondí. Por eso gasté $60,000 en tu educación. Y $25,000 en tu boda. ¿Y ahora? ¿Qué pasa con tu nieto? La pregunta quedó flotando en el aire. Si de verdad estaba embarazada. Si realmente había una crisis médica. Mis acciones podían tener consecuencias no deseadas. Pero el momento era demasiado conveniente. La manipulación emocional, demasiado precisa. Tiffany, ¿has visto a un médico por esas complicaciones del embarazo? Hubo una pausa. Tengo cita la semana que viene. ¿Con qué médico? Con la doctora Richards, en la clínica de mujeres. Conocía a la doctora Richards. Marta había sido su paciente durante años. Llamaré a su consultorio para ver cómo puedo ayudar con los gastos médicos. Papá, no hace falta que llames. Si hay una verdadera emergencia médica que involucra a mi nieto, quiero ayudar. La doctora Richards sabrá cuál es la mejor forma de proceder. La voz de Tiffany se volvió cortante. No puedes simplemente llamar a mi doctora. Es información privada. Tienes razón. Entonces haz que ella me llame directamente para hablar sobre opciones de pago. La llamada terminó de golpe. Una hora después, caminaba por el centro cuando me crucé con Harry, justo frente al First National Bank. Estaba hablando en voz alta con quien quisiera escucharlo. Su tono tenía ese filo agresivo que ya conocía demasiado bien. «Está loco», decía a un pequeño grupo de clientes. Ese viejo senil piensa que todos quieren robarle. Echó a su hija embarazada de su propia casa por nada. Me acerqué con calma, y el grupo me vio antes que Harry. Sus rostros se giraron hacia mí, sus expresiones cambiaron al reconocer al protagonista del discurso. Harry se volteó, su cara se puso roja al instante. Ahí está. El hombre que abandonó a su propia familia. Hola, Harry, dije con voz serena.
¿Cómo va el tema de las deudas de juego? El golpe fue directo, casi físico. Algunos entre la multitud murmuraron. Piezas de un rompecabezas empezaban a encajar. «Estás loco», farfulló Harry. «No sé de qué estás hablando». $18,000, dije. Según el detective Morrison. Casino Glacier Peaks, principalmente mesas de póker. Miré al grupo. Es increíble cuánto dinero puede perder alguien cuando no paga sus propios gastos de vida. El rostro de Harry pasó de rojo a morado. Se acercó, usando su estatura como arma. «Viejo senil de mierda, ¿no puedes simplemente...?» «Puedo documentar cada dólar que he gastado manteniéndolos durante 5 años», lo interrumpí. «¿Tú puedes documentar a dónde fue a parar tu sueldo?» El grupo que nos rodeaba escuchaba con atención, procesando cada palabra. Harry se dio cuenta de que había perdido el control de la narrativa. «Vámonos de aquí», gruñó, empujando a la gente mientras se abría paso. «Esto no se ha terminado, Clark». Lo observé alejarse furioso, y noté cómo varias personas sacaban sus teléfonos. La verdadera historia estaría en redes sociales en menos de 1 hora. Ya en el motel, abrí mi laptop y comencé a documentar los acontecimientos del día. El contraataque de Harry estaba fallando porque se basaba en mentiras que no resistían el más mínimo análisis. La comunidad conocía demasiado bien mi carácter como para creer sus acusaciones de incompetencia mental o de abandono vengativo. Pero la supuesta noticia del embarazo de Tiffany me inquietaba. Si realmente estaba embarazada, todo se volvía más complejo. Necesitaba verificar antes de tomar la siguiente decisión. Tomé el teléfono y marqué el consultorio de la doctora Richards. Si había una verdadera emergencia médica, ayudaría. Pero no iba a dejarme manipular por una crisis fabricada. Las amenazas públicas de Harry ya habían cruzado una línea. De regreso a la habitación, marqué el número del detective Morrison. «James, necesitamos hablar», le dije. El comportamiento de Harry hoy muestra un patrón de escalada que me preocupa. ¿En qué sentido? Me enfrentó en público, hizo gestos amenazantes frente a testigos, y su actitud en general era la de alguien que está perdiendo el control. Mientras hablaba, miraba por la ventana hacia el centro del pueblo. «Quiero presentar una denuncia formal y explorar opciones de protección. Ven mañana por la mañana. Trae toda la documentación que tengas». Pero no tuve que esperar hasta la mañana siguiente. Steve Brennan, el encargado nocturno del Pine Lodge, llamó a mi puerta 1 hora después. «Señor Miller», ese hombre que estuvo gritando en el estacionamiento más temprano, volvió hace unos 20 minutos. Se quedó parado frente a su puerta unos 5 minutos, luego se fue. Algunos huéspedes se sintieron incómodos. Steve era un sargento retirado del ejército. Sabía reconocer el peligro cuando se avecinaba. ¿Dijo algo en particular? Murmuró algo sobre enseñarle una lección a los viejos tontos. Tengo todo grabado en la cámara de seguridad, si lo necesita. Prueba en vídeo. Evidencia física de que Harry estaba mostrando un comportamiento amenazante en propiedad privada. Steve, ¿estarías dispuesto a entregar esa grabación a la policía? Por supuesto. Un tipo así no debería andar intimidando a residentes mayores. A la mañana siguiente, llegué a la estación de policía con el USB de seguridad de Steve y una cronología escrita del comportamiento creciente de Harry. El detective Morrison revisó todo con profesionalismo. «Clark, esto muestra un patrón claro de intimidación. Sumado a lo que presencié ayer en el banco, tenemos base legal para emitir una orden de restricción». «¿Qué implica eso?» «Una prohibición legal que le impide acercarse a ti o a tu propiedad a menos de 150 metros. Si la viola, es arresto inmediato». Jim se reclinó en su silla. «Hay algo más que debería saber». Harry consultó con un abogado el viernes sobre las leyes de posesión adversa. Sentí que me lanzaban un balde de agua fría. ¿Derechos de usucapión? Exacto.
Estaba investigando si podía reclamar legalmente tu casa por haber vivido ahí de forma continua. El rostro de Jim se tensó. En Montana se requieren 5 años de ocupación hostil. Ellos han estado ahí 3 años. Planeaba esperar 2 más, y luego presentar la solicitud. Las implicaciones me aturdieron. Harry no solo había estado viviendo de mí. Había estado ejecutando un plan a largo plazo para robarme mi casa, usando tecnicismos legales. ¿Tiene algún fundamento real? Ninguno. La ocupación adversa exige vivir en la propiedad sin permiso del dueño. Y tú les diste permiso. Jamás pagaron alquiler ni impuestos. No hay base legal. Jim sacó una carpeta del cajón. Pero muestra premeditación. Ha estado planeando este robo durante años. ¿Y la orden de restricción? Puedo acelerar el proceso con toda esta evidencia. La tendrás esta misma tarde. Salí de la estación con una nueva visión de quién era realmente Harry. Lo de la cerveza no había sido un intento de imponer respeto. Había sido una maniobra para mantener una mentira que culminaría en quedarse con mi hogar. Mientras caminaba hacia el auto, saqué el teléfono y busqué contactos. Era hora de hacer algunas llamadas estratégicas. La primera fue a Marcus Webb, de Frontier Financial Services, uno de los acreedores que me había estado llamando. Señor Webb, le devuelvo la llamada sobre Harry Thompson. Necesito aclarar algo importante. Él ya no vive en mi dirección, y no tiene ningún derecho legal sobre mi propiedad. Él usó esa dirección en todas las solicitudes de crédito. Vivía como invitado en mi casa. La semana pasada fue desalojado. Si lo está buscando, trabaja en el concesionario Mountain View Auto, en la carretera 93. La segunda llamada fue a Continental Credit Recovery. Habla Clark Miller. Han estado llamando por las deudas de Harry Thompson. Quiero aclarar que el señor Thompson no tiene ningún interés legal sobre mi propiedad y ya no reside allí. Cada llamada fue breve y directa. No estaba pagando sus deudas ni proporcionando información personal. Solo corregía la dirección falsa que él había usado para evitar a sus acreedores. Antes del mediodía, ya había contactado a 6 agencias de cobro diferentes. La estructura cuidadosamente fabricada de Harry estaba a punto de colapsar. Esa tarde, el juez Morrison firmó mi orden de restricción. Harry Thompson tenía ahora prohibido legalmente acercarse a mí o a mi propiedad a menos de 150 metros. Si lo hacía, sería arrestado de inmediato y enfrentaría cargos. Conduje de vuelta al Pine Lodge sintiendo la satisfacción de una justicia bien aplicada. Harry había pasado 3 años planeando robarme mi casa. Y ahora ni siquiera podía acercarse a ella legalmente. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Esto no ha terminado, viejo. Se lo reenvié al detective Morrison. Luego bloqueé el número. Recolectar pruebas ya se había vuelto algo natural. El lunes por la mañana presenté formalmente la orden de restricción. Al mediodía, estaba viendo cómo el mundo de Harry se derrumbaba desde múltiples frentes. La funcionaria del juzgado selló la copia final con eficacia. Señor Miller, esta orden entra en vigencia de inmediato. Cualquier contacto o acercamiento dentro de los 150 metros constituye una violación. Le agradecí y salí hacia mi coche, sabiendo que el alguacil entregaría los papeles a Harry en cuestión de horas. El teléfono ya estaba sonando. Era Mike Brennan, de Mountain View Auto. Clark, soy Mike Brennan. Necesito hacerte una pregunta directa. ¿Es verdad todo lo que Harry está diciendo de ti? ¿Qué ha estado diciendo? ¿Que tuviste algún tipo de colapso mental? ¿Que lo echaste por culpa de la demencia? ¿Que hay una emergencia médica en la familia y te niegas a ayudar? La voz de Mike tenía ese tono escéptico que usan los hombres decentes cuando algo no les cuadra. Verás, Clark, te conozco desde hace 20 años. Esto no suena como el hombre que me ayudó con el préstamo del primer coche de mi hijo. Mike, dije con calma, Harry me dio un ultimátum, obedecer sus órdenes o marcharme. Elegí marcharme.
No hay ninguna emergencia médica, y mis facultades mentales están perfectamente bien. Mi banquero, mi abogado y el detective de policía pueden confirmarlo. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Me temía algo así. Clark, hoy 3 clientes me mencionaron que Harry les debe dinero. Uno lo reconoció del casino. Esto ya está afectando mi negocio. Lo entiendo. Voy a tener que despedirlo. No puedo permitir este tipo de controversia entre clientes que confían en nosotros para compras importantes. 20 minutos después, estaba tomando café en Annie's cuando vi llegar al primer cobrador a mi antigua casa. El cartel magnético en la puerta decía Continental Credit Recovery. Yo había hablado con ellos el viernes, informándoles de que Harry había usado una dirección falsa. Mi teléfono sonó. Era Tiffany. Papá, hay hombres en la casa preguntando por las deudas de Harry. Quieren saber nuestros ingresos, nuestros bienes, todo. Su voz sonaba ahora con auténtico pánico. ¿Qué les dijiste? La verdad. Que Harry no es dueño de la propiedad y que ya no vive aquí. Pero están hablando de embargar sueldos, de incautar bienes. Papá, no entiendo nada de esto. Cariño, eso pasa cuando alguien pide dinero que no puede devolver. Esas son las consecuencias que Harry creó, no yo. Debe $18,000. ¿Cómo es posible? Así que realmente no sabía el alcance total del problema. Deudas de juego. En el casino Glacier Peaks, según el detective Morrison. Hubo un silencio largo. Luego, en voz baja. Él me dijo que trabajaba horas extra esas noches. Lamento que te estés enterando así, Tiffany. Y el alguacil también estuvo aquí. Le entregó unos papeles legales a Harry. Desde entonces no ha dejado de gritar y lanzar cosas. La orden de restricción. Probablemente recién ahora se está dando cuenta de que ya no le queda ninguna opción. Papá, dice que piensa irse del pueblo. Que aquí ya no tiene nada. Su voz se quebró. ¿Qué se supone que debo hacer? Tomar decisiones basadas en quién es realmente Harry, no en quien esperabas que fuera. Esa noche, me estacioné frente a mi antigua casa y observé cómo se desmoronaba el caos. Durante el día habían llegado 3 vehículos distintos de agencias de cobro. La señora Patterson, mi vecina de toda la vida, me saludó con tristeza desde su porche. Llevaba días siguiendo la situación con la preocupación silenciosa de quien ha compartido cercanía durante años. A través de la ventana del salón, podía ver a Harry y Tiffany discutiendo. Él gesticulaba con furia, desesperado. Ella parecía asustada, a la defensiva. El cuento de hadas que habían construido con los cimientos de mi esfuerzo se desmoronaba con la llegada de la realidad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Steve, el encargado del Pine Lodge. Ese tipo intentó volver a entrar al edificio. Le hablé de la orden de restricción. Se fue, pero estaba realmente furioso. Reenvié el mensaje al detective Morrison. Harry ya estaba violando la orden de restricción a pocas horas de haber sido notificado. Su desesperación lo volvía imprudente. Y eso lo hacía peligroso. Pero también predecible. Un hombre desesperado, con deudas, sin empleo y en problemas legales, tiene pocas opciones. O enfrenta sus actos como un adulto. O huye. Y, con lo que sabía de Harry, huir parecía el escenario más probable. Conduje de regreso al Pine Lodge, reflexionando sobre lo que vendría después. Si Harry huía para escapar de sus acreedores, ¿Tiffany se iría con él? ¿Elegiría la lealtad a un hombre que la había engañado durante años? ¿O finalmente lo vería como realmente era y tomaría otro camino? De cualquier forma, esas consecuencias eran suyas. Yo pasé 5 años protegiéndolos de la realidad. Esa protección terminó el día que me exigieron elegir entre mi dignidad y sus caprichos. Yo elegí la dignidad. Ahora les tocaba a ellos elegir su camino. 2 días de observar su desesperación fueron suficientes. Llamé a Tiffany el miércoles por la mañana y le pedí que se reuniera conmigo en el restaurante.
Solo tú, aclaré. No puedo dejar a Harry solo ahora, papá. Está realmente afectado por todo lo que está pasando. Entonces no tenemos nada que discutir. La orden de restricción me impide estar cerca de él, de todos modos. Hubo una larga pausa. ¿Dónde quieres que nos veamos? Diner de Main Street. A las 2 de la tarde. En el rincón del fondo. Una mesa donde podamos hablar en privado. Llegué temprano y elegí el asiento con vista opuesta a la calle. Quería que esta conversación se centrara en las palabras, no en las miradas nerviosas a los autos que pasaban. Cuando Tiffany llegó, lucía mayor de sus 28 años. Líneas de estrés alrededor de los ojos, jugueteaba nerviosamente con la correa de su bolso. Se deslizó en el asiento frente a mí y comenzó a hablar de inmediato. Papá, sé que estás molesto, pero Harry perdió su trabajo y estos cobradores no nos dejan en paz. El teléfono suena sin parar. La gente viene a la puerta pidiendo dinero que no tenemos. Esperé a que terminara y luego hablé con calma. Te ofrezco una única oportunidad para terminar esto con algo de dignidad, Tiffany. ¿Qué quieres decir? Reconocimiento público de la verdad. Una explicación honesta de cuánto los apoyé y de por qué me fui. Su rostro se enrojeció. ¿Quieres que me humille frente a todo el pueblo? Quiero que digas la verdad. Hay una diferencia. ¿Qué tipo de reconocimiento? Había pasado 2 días pensando exactamente en qué significaba la justicia. Un anuncio en la iglesia este domingo durante el momento de testimonios. Una carta al editor del Tribune. Una publicación en Facebook, visible para todos nuestros conocidos. Detalles completos, matrícula universitaria, gastos de la boda, pagos de la hipoteca y el ultimátum que me llevó a irme. Papá, la gente va a pensar. La gente va a pensar que tuviste un padre que te amó lo suficiente como para sacrificar su seguridad de jubilación por tu felicidad. Y que tú lo diste por sentado hasta que ya no estuvo. Tiffany miró su taza de café intacta, en silencio. ¿Y qué pasa con Harry? Harry ya no forma parte de ninguna ecuación que me involucre. La orden de restricción es permanente. Si decides seguir casada con él, esa es tu elección. Pero implica elegirlo a él por encima de cualquier relación conmigo. ¿Me estás pidiendo que elija entre mi esposo y mi padre? Te estoy pidiendo que elijas entre un hombre que me amenazó y el hombre que te crió. El simple hecho de que veas esas opciones como equivalentes me dice lo mucho que nos hemos distanciado. Tiffany guardó silencio un largo rato, asimilando todo. ¿Y la casa? Ha estado en la familia por generaciones. Va a ser donada a la Montana Veterans Housing Initiative. 3 familias de veteranos vivirán allí. Personas que entienden lo que significan el servicio y el sacrificio. Las palabras le dolieron visiblemente. Como una bofetada. El testamento ya fue modificado, firmado, con testigos y archivado con mi abogado. Mantuve la voz firme, pero suave. Incluso si haces todo lo que te pido a la perfección, la casa no volverá a ti. Esa decisión es definitiva. ¿Por qué? Porque necesito saber que cualquier reconciliación entre nosotros se basa en amor, no en una expectativa de herencia. Durante 5 años, me trataste como a una fuente conveniente de dinero. Quiero saber si queda algo entre nosotros más allá de la dependencia económica. Los ojos de Tiffany se llenaron de lágrimas. Esta vez, lágrimas reales, no la manipulación calculada a la que me había acostumbrado. Lo siento, papá. De verdad. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Lo siento, ya no basta, cariño. Todo el pueblo los vio a ti y a Harry tratarme como un sirviente en mi propia casa. Vieron cómo elegiste sus exigencias por encima de mi dignidad. Las palabras ya no significan nada. Ahora necesito ver acciones. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si no puedo pararme frente a todos y admitir lo equivocada que estuve? Entonces tendrás que vivir con las consecuencias de esa decisión. Harry probablemente se irá del pueblo para escapar de sus acreedores.
Hombres como él siempre huyen cuando las cosas se complican. Puedes irte con él e intentar comenzar de nuevo en otro lugar. O puedes quedarte aquí y reconstruir tu vida con honestidad. ¿Y si hago lo que me estás pidiendo? Entonces, tal vez, con el tiempo, podamos construir una relación real. Una que no se base en dinero, ni culpa, ni obligación, sino en respeto mutuo entre dos adultos. Tiffany se secó los ojos con una servilleta. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta el domingo en la mañana. El servicio en la iglesia comienza a las 10. Si no estás allí para decir la verdad, sabré qué decisión tomaste. Se levantó lentamente, luciendo más frágil y más envejecida que cuando había llegado. Papá, ¿crees que podrías perdonarme alguna vez? La miré de verdad. Y por un momento vi destellos de la niña que solía trenzar coronas con dientes de león. Y pedía cuentos de princesas valientes antes de dormir. El perdón y la confianza no son lo mismo, Tiffany. Te perdoné el día que decidí marcharme en lugar de pelear. Pero la confianza se gana de nuevo, una acción honesta a la vez. Asintió en silencio y se dirigió a la puerta, con los hombros encorvados por el peso de una decisión que determinaría el resto de su vida. Yo permanecí en la cabina, observando cómo se alejaba en su auto. Faltaban 4 días para el domingo. Para entonces, sabría si mi hija tenía el valor de elegir la verdad por encima del orgullo. La responsabilidad por encima de la lealtad a alguien que nunca la mereció. El domingo por la mañana amaneció claro y frío. Entré en St. Mark's preguntándome si Tiffany encontraría el valor para decir la verdad. El santuario estaba más lleno de lo habitual. Se había corrido la voz de que habría un anuncio familiar importante. Tomé mi banco habitual, en la tercera fila, y esperé. El pastor Williams comenzó el servicio con himnos conocidos y lecturas familiares. Pero podía sentir la energía anticipatoria de la congregación. Cuando llegó el momento de los testimonios, Tiffany se levantó desde la última fila. Se la veía pequeña caminando por el pasillo central, pero sus pasos eran firmes. En el podio, se aferró a los bordes y miró a los rostros que había conocido toda su vida. Necesito contarles algo importante sobre mi padre. Su voz se escuchó claramente en el santuario en completo silencio. Durante los últimos 5 años, Clark Miller ha estado apoyando económicamente a mi esposo y a mí. Pagó $160,000 por mi educación universitaria, cuando pude haber asistido a una universidad pública. Pagó $25,000 por nuestra boda, cuando la familia de Harry no pudo aportar su parte. Un murmullo recorrió a los presentes. Eran cifras específicas, sacrificios documentados que pintaban una imagen clara. Nos dio su casa familiar, la que heredó de sus padres, donde vivió con mi madre durante 20 años. Cuando no pudimos pagar la hipoteca, él la pagó. Cuando necesitábamos comida, luz, seguro del auto, él lo pagaba todo, viviendo únicamente de su pensión. Su voz se fortaleció a medida que continuaba. Hace 3 semanas, cuando mi padre se negó a obedecer las órdenes de mi esposo como si fuera un sirviente, le dimos un ultimátum: obedecer a Harry o irse de su propia casa. Papá eligió irse, en lugar de rendirse. El santuario estaba completamente en silencio ahora. Incluso los niños parecían percibir la gravedad de sus palabras. Me quedé de brazos cruzados mientras mi esposo humillaba al hombre que sacrificó su seguridad de retiro por nuestra comodidad. Elegí la lealtad hacia alguien que amenazó a mi padre, en lugar de al hombre que me crió con amor y paciencia. Las lágrimas fluían libremente ahora, pero su voz seguía firme. Estoy aquí porque mi padre me dio una última oportunidad para elegir la verdad por encima del orgullo. Me equivoqué. Harry se equivocó. Mi padre merecía gratitud y respeto. Y en su lugar, le dimos exigencias y condiciones. Me miró directamente. Papá, decir lo siento no basta para todo lo que te hicimos pasar. Pero espero que sea un comienzo.
La congregación estalló en murmullos de apoyo mientras Tiffany regresaba a su asiento. El pastor Williams se acercó al púlpito con lágrimas en los ojos. A veces, el valor más difícil es admitir nuestros errores en público. Tiffany ha demostrado ese valor hoy, y su padre nos ha mostrado lo que significa la dignidad bajo presión. Después del servicio, varias personas se me acercaron con abrazos, apretones de mano y palabras de aliento. La señora Henderson me apretó la mano con fuerza. Todos sospechábamos que estabas ayudándolos económicamente, Clark. Lo que no sabíamos era cómo te pagaban esa generosidad. Tom, de la ferretería, me dio una palmada en el hombro. Lo que hiciste requiere verdadera entereza. Poner límites no es fácil cuando se trata de familia. Pero el momento más significativo llegó cuando Tiffany se acercó a mí fuera de la iglesia. La carta al Tribune saldrá el miércoles. La publicación en Facebook la subiré esta noche. Se detuvo, dudando un momento. Harry se fue del pueblo ayer. Empacó su camioneta mientras yo estaba en el trabajo, y desapareció. Sin dirección, sin nota, sin despedida. No me sorprendió. Hombres como Harry siempre huyen cuando se enfrentan a las consecuencias. Lamento que tu matrimonio haya terminado así. Yo no, respondió en voz baja. Esta mañana presenté la solicitud de divorcio. Descubrí que había estado usando mis tarjetas de crédito para apostar, sin decirme nada. Las deudas son peores de lo que creíamos. 3 meses después, me encontraba en el jardín de lo que fue mi casa familiar, viendo cómo 3 familias de veteranos se mudaban a las unidades de vivienda transicional que la Montana Veterans Housing Initiative había construido. La casa había sido renovada y convertida en apartamentos independientes. Cada familia tendría su privacidad, compartiendo solo las áreas comunes. La sargento María Santos, recién llegada de una misión, dirigía a sus 2 hijos hacia los juegos infantiles, donados por comercios locales. Señor Miller, esta oportunidad lo significa todo para nosotros. Gracias por pensar en los veteranos al hacer este regalo. Los veteranos entienden lo que es el sacrificio, respondí. Esta casa debía servir a personas que realmente lo merezcan. Mi propia vida se había asentado en una rutina tranquila en la cabaña junto al lago que había comprado. Ahora que mi dinero ya no fluía hacia la dependencia ingrata. Café por las mañanas en el porche, mirando el lago Flathead. Pesca por las tardes, lectura por las noches. Placeres simples que se sentían lujosos después de años de estrés financiero y drama familiar. La cabaña era pequeña, pero perfecta para mis necesidades. 2 habitaciones, una cocina en la que podía cocinar de verdad, y un muelle desde donde lanzaba mi pequeña lancha de pesca. Mi teléfono vibró con un mensaje de Tiffany. Papá, llevo 3 meses en terapia. Estoy aprendiendo mucho sobre relaciones sanas. ¿Podríamos tomar un café algún día? Me gustaría recuperar tu confianza, una conversación a la vez. Sonreí, mirando el lago donde un águila pescadora volaba abajo, buscando presas en la orilla. Tiffany había cumplido su palabra sobre las disculpas públicas. La carta en el periódico fue clara, honesta. La publicación en Facebook recibió decenas de comentarios de apoyo, de vecinos que por fin comprendían la verdadera historia. Pero lo más importante, estaba asumiendo la responsabilidad de reconstruir nuestra relación. En lugar de esperar el perdón sin esfuerzo, escribí: el café suena bien. Sábado por la mañana en el diner. La respuesta llegó de inmediato. Allí estaré. Y papá, gracias por no rendirte por completo conmigo. Dejé el teléfono a un lado y observé al águila elevarse del agua con un pez en las garras. A veces, la paciencia y la dignidad eran recompensadas, incluso cuando la carga parecía interminable. El sol comenzaba a ponerse sobre las rocosas, pintando la superficie del lago de dorado y naranja. A lo lejos, podía escuchar la risa de niños en el complejo de viviendas para veteranos. Familias construyendo nuevas vidas,
en la casa donde yo había aprendido la diferencia entre la generosidad y la permisividad. Justicia servida. Dignidad preservada. Y quizás, solo quizás, una hija dispuesta a recuperar la confianza de su padre. No con lágrimas ni promesas vacías, sino con esfuerzo sincero y actos verdaderos. Había valido la pena esperar. Si te gustó esta historia, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y compartir tu opinión en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por acompañarnos.